está escrito que en la destrucción del Beit HaMikdash, en el primer Beit HaMikdash, cuando se destruyó el primer Beit HaMikdash, la Gemara cuenta que los 3 pecados que hicieron fueron asesinatos, idolatría y adulterio. ¿Y cuánto tiempo por estos 3 pecados estuvieron los Yehudim sin Beit HaMikdash? La destrucción del primer Beit HaMikdash solamente duró 70 años, hasta que se construyó el segundo Beit HaMikdash. 70 años. Es mucho, pero en comparación a los 1952 años que tenemos sin construcción del tercer Beit HaMikdash, es muchísimo. ¿Cuáles fueron los pecados del primer Beit HaMikdash? Idolatría, asesinato y adulterio. ¿Saben lo que significa eso? Significa que las personas de la época del primer Beit HaMikdash mataban a otras personas. Yo no me puedo imaginar a Yehudim asesinos. Podemos hacer muchas cosas, asesinos. No me puedo imaginar que había Yehudim asesinos. Todos estos pecados terribles, 70 años de exilio. ¿Cuál fue la destrucción del segundo Beit HaMikdash? El segundo Beit HaMikdash, la destrucción fue por Sinat Hinam, por odio gratuito. Hoy voy a explicar un concepto de odio gratuito que dice Rabbi Yeruham, muy profundo. Nunca escuchamos una cosa así. Odio gratuito, lo dice la Gemara, que estudiaban Torah, que cumplían mitzvot, que hacían bondad, y a pesar de eso, Hashem destruyó el Beit HaMikdash y llevamos 1952 años. La Gemara pregunta, ¿cómo puede ser? Que en el primer Beit HaMikdash hacían cosas tan graves, duró 70 años, y en el segundo Beit HaMikdash llevamos 1952 años por Sinat Hinam, contesta el Yerushalmi, así contesta la Gemara. En el primer Beit HaMikdash, los pecados estaban revelados. Y como los pecados estaban revelados, pecados abiertos, públicos, el fin también fue público. 70 años. Hashem reveló cuánto tiempo iba a durar la destrucción del primer Beit HaMikdash. Pero como en el segundo Beit HaMikdash el pecado fue escondido, también está escondido cuando va a reconstruir el tercer Beit HaMikdash. Pregúntanos a Hashem, ¿qué tiene que ver si el pecado fue escondido con que Hashem no nos va a avisar cuánto y con que dure 1950 años? ¿Qué es peor? ¿Que asesinen personas o que una persona tenga odio en su corazón? Dice Ravolve, escuchen el secreto que les voy a decir. El odio gratuito no es algo que nosotros percibimos. El odio gratuito era un odio que estaba escondido de los corazones de las personas. El pecado en el segundo Beit HaMikdash no estaba escondido de la gente. No era porque la gente no sabía lo que tú pensabas, porque la gente no sabía que tú en su corazón los odiabas. No, ese no era el tema. En el segundo Beit HaMikdash, el problema era que el pecado de los Yehudim de esa generación, que sigue siendo nuestro mismo pecado, porque la Gemara dice, toda generación que no se reconstruye el Beit HaMikdash es como si en ese tiempo se hubiera destruido. Quiere decir que el mismito pecado por el cual se destruyó el segundo Beit HaMikdash lo estamos cometiendo ahorita. Y quiere decir que sigue sin estar revelado a nuestros ojos cuál fue el pecado que hicimos. Bueno, no está claro, fue Sinat Hinam, fue odio gratuito. No, les voy a explicar. El odio gratuito que la Torah se refiere, que la Gemara se refiere, no es el odio gratuito que nosotros pensamos. En general, si te pones a pensar, y yo te pregunto, ¿a qué persona en tu vida tú odias gratis? ¿A quién odias gratis? Que no te hizo nada y que lo odies. ¿Me vas a contestar? Jaja, con toda la pena del mundo. Yo no tengo odio gratuito. Yo no odio a nadie. Las personas que odio, que tengo un odio en mi corazón, me hicieron algo. No tengo ningún odio gratuito sobre ninguna otra persona. Puede ser que haya gente que no me cae bien, pero que los odie. Entonces, ¿qué pasó? En la época del segundo Beit HaMikdash, ¿odiaban así? ¿Pasaba una persona que lo odiaban? La Torah nos quiere revelar algo impresionante. El pecado está escondido en nuestro corazón, pero está escondido de nuestros propios ojos, no escondido de la gente. No es porque el odio en el corazón es algo que el de enfrente no puede ver. El odio en el corazón por el cual se destruyó el Beit HaMikdash y por el cual no se ha construido el Beit HaMikdash es un odio en el corazón que nosotros no nos hemos dado cuenta que lo tenemos con otras personas. En el momento que nosotros nos demos cuenta que nosotros tenemos un odio muy, muy sutil en el corazón por las demás personas, en ese momento se va a reconstruir el Beit HaMikdash. Pero ¿cuál es ese odio? Escuchen este concepto que está impresionante. Cuando la persona voltea a ver a su alrededor, todos los seres humanos tenemos una manera de cómo percibimos la vida. Cada persona percibe el mundo de diferente manera. ¿Cómo percibes? ¿Cómo tú, de manera automática, de manera natural, de manera espontánea, percibes a lo que está pasando alrededor de ti? ¿Cuántas veces no te ha pasado que llegas a un lugar y tu mente genera juicios despectivos sobre personas que están junto a ti? Ejemplo, llegas al lugar, ves a una persona y dices, uy,
este cuate qué tonto. No lo dices, simplemente lo piensas. Ves a otra persona y dices, qué presumido. Ves a otra persona y dices, qué forma de vestirse, ¿no? Este cuate sí está muy mal. Tu forma de percibir el mundo muchas veces es evidenciando los defectos que tienen las personas, haciendo grandes los defectos que las personas alrededor de ti tienen. Como que es muy natural que sea muy fácil de ver los defectos de las demás personas de manera espontánea. Volteas a ver a las demás personas y de repente te brotan sus defectos. Y si yo te pregunto a ti, ¿por qué crees que cuando tú ves a la gente que está alrededor, tu nuera, tu yerno, tu cuñado, tu amigo, tu hermano, tu primo, al que te encuentras en el súper, a cualquier persona que está alrededor de ti, cuando de repente lo volteas a ver y te pasa un pensamiento así, no, ni siquiera que hablaste la sonará, ni siquiera que lo humillaste o te peleaste con él, simplemente, ¿qué es lo que percibes de la gente que vive alrededor de ti? De tu pareja, de tus suegros, ¿qué percibes de ellos? ¿Percibes sus virtudes o percibes sus defectos? Cuando piensas en ellos, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Cuéntale a tu hermanita, ¿qué piensas? ¿Qué tipa de lo peor? ¿O piensas cosas bonitas de ella? ¿O qué foco se te prende en tu percepción de la vida? Pues muchos de nosotros, cuando vemos a las demás personas, así, de repente nos aparecen los defectos. Y defectos que nos molestan como que te molesta el otro por ese defecto que acabas de captar en él. ¿Qué tipo tan tonto? ¿Ese tipo es bajo para mí? ¿O qué tipo presumido? ¿O cómo se vistió? Cualquier adjetivo que descalifique al valor personal de la persona que tienes enfrente. Si yo te pregunto, honestamente, ¿por qué tienes esa percepción de las personas? Y puede ser el hombre más tzadik del mundo, ¿eh? Puede ser la persona que más cumple Torah y Mitzvot, puede ser un jajam, puede ser tú, el ser humano más tzadik que cumples y haces, porque en la generación del Beit HaMikdash, dice la Gemara, que cumplían Torah y Mitzvot y hacían gesed, hacían bondad, pero su manera de percibir la vida, percibían a las demás personas con todos sus defectos con lupa. Pero no era lo que decían, simplemente les veía la mente, su percepción del mundo. Si yo te pregunto, ¿tú tienes una percepción de la vida piadosa, amable, amorosa sobre las demás personas? ¿Te brotan sus virtudes? ¿Tienes una sensación de que el de enfrente te cae bien natural? ¿O normalmente tienes una percepción de una crítica más con juicio, más severo, más despectivo, más descalificativo de la persona que está enfrente? De manera tan ni siquiera que te pongas a jugar este ejercicio de voy a ver descalificar personas. No. Llegas a un lugar, llegas a una fiesta y volteas a ver a las personas. ¿Qué percibes en ellos? ¿Sus defectos o sus virtudes? Dice la Torah Kedusha, escuchen bien qué idea. Esos defectos no los percibes porque sean tan evidentes en el otro. Si yo te pregunto a ti, ¿por qué percibes así la vida? ¿Qué vas a contestar? Bueno, jajam, si usted tuviera de concuño a mi concuño, si usted tuviera de suegro a mi suegro, si usted fuera la pareja de mi esposa o de mi esposo, se daría cuenta que sus defectos son tan fuertes que no hay manera de no percibirlos. Usted no conoce a mi hermana, jajam, no sabe lo que es. Percibir sus defectos ahí están. No es porque yo no sea misericordioso en mi forma de percibir el mundo. Te voy a demostrar que eso no es así justo como tú crees. Normalmente, la persona con sus propios hijos y con las personas que él ama, de manera muy natural, percibes sus virtudes. Cuando las mamás van a las boletas de la escuela y les hablan mal de sus hijos, ¿qué sienten? No me hables mal de mi hijo no es así, mi hijo no es como tú lo estás diciendo. Te hago una pregunta. ¿Por qué cuando se habla de tus hijos tienes una percepción tan natural, tan auténtica de sus virtudes? ¿Qué? ¿La maestra no conoce a tu hijo? ¿Por qué tu visión de tus hijos siempre los tienes en otro nivel de virtud? Les voy a decir por qué. Porque los hijos tienen un privilegio. Y el privilegio que tienen los hijos se llama amor gratuito desde que nacieron. Nosotros con nuestros hijos tenemos un amor gratuito porque no hicieron nada para ganárselo. Los hijos, por ser tus hijos, tienen un privilegio que se llama que tú percibas la mejor parte de ellos siempre. Percibir al otro no tiene que ver con lo que es el otro, tiene que ver con lo que tienes tú en tu corazón. La Torah dice que el pecado del segundo Beit HaMikdash fue tan fuerte porque era un pecado que estaba en lo más profundo de nuestro corazón. Rabbi Yeruham dicen, vean qué duro es. Cuando la persona peca con cualidades que están en el corazón, con malas cualidades en el corazón, es más fuerte que pecados revelados. Porque cuando en el primer Beit HaMikdash asesinaban, hacían idolatría e infidelidad,
estaban muy a la vista esos pecados, se daban cuenta de los pecados, hicieron teshuvá, se reconstruyó el Beit HaMikdash. Pero si tú piensas que Akadosh Baruj Hu no está esperando que tú limpies la perspectiva de cómo tú ves el mundo. ¿Y por qué tiene que ver esto con odio gratuito? Te voy a decir por qué. Si no fuera que tenemos en lo más profundo de nuestro inconsciente un odio gratuito con todas aquellas personas que percibimos sus defectos, no percibíamos sus defectos. Porque para que tú percibas el defecto de alguien, tienes que tener una predeterminación en tu corazón. Si tú en tu corazón quieres a alguien, piensen en personas que ustedes quieren, piensen en personas que ustedes admiran. De primera instancia, solamente piensas en las cosas buenas que tienen. Y al revés, les voy a demostrar lo contrario. Cuando te peleas con alguien que sí te hizo algo, ¿no les ha pasado? Cuando te peleas con tu esposa, o con tu cuñado, o con tu suegro, ¿qué percibes de esa persona que te peleaste con él? Con razón, te hizo algo. Un socio que te robó, cualquier persona que te lastimó. ¿Cómo lo percibes? Normalmente, cuando tienes en tu corazón un dolor con una persona, percibes las peores partes de él. Pregúntale a alguien, una pareja que se divorció, o pregúntale a unos socios que se separaron porque tuvieron un problema en el negocio, ¿cómo percibe un socio a otro socio? Te garantizo que te va a hablar lo peor de él. Te va a decir, es la peor persona, las peores cualidades. O sea, no te dices una persona normal con virtudes y defectos. Te dice, este cuate es lo peor. Cuando tú tienes un odio en tu corazón con alguien, nosotros, por ejemplo, alguien viene con un problema y nos habla mal de otro, percibimos que esa percepción que tiene, nos damos cuenta que esa persona está hablando tan mal de la otra persona, es porque tiene un odio en el corazón. Si no fuera que tiene ese problema con él, no lo vería tan mal. ¿Cuál es la prueba? Muchas veces te arreglas con esas personas y dices, no era tan malo como yo creía. Lo único que les quiero demostrar es que la percepción que tenemos del mundo tiene que ver con nuestro corazón. Si nuestro corazón tiene un poquito de odio con otras personas, vas a preguntar, ¿por qué tenemos odio gratuito con las demás personas? Sí, es verdad. Percibo a las demás personas, percibo más los defectos de la gente que las virtudes. Mi mente es más, tiene un juicio severo y crítica, despectiva, sobre personas que ni conozco, que de repente veo en un lugar, me saltan sus defectos, no sé. Hay personas que me generan, la mayor parte de las personas, mi percepción de ellas es despectiva, haciéndoles un desvalor. No me hicieron nada. ¿Por qué tengo esa manera de percibir el mundo? Hasta ahorita creíamos que era porque los defectos de los demás estaban muy evidentes, pero no es verdad. Todos seres humanos, todos sin excepción, tenemos defectos y tenemos virtudes. ¿Qué nosotros? ¿Cómo percibimos el mundo? Si percibimos defectos o virtudes en los demás, y aparte imagínense, una vida donde tú naturalmente y auténticamente y profundamente puedas percibir las virtudes de los demás de manera natural, así como perciben los defectos. Imagínate que tu manera natural de ver el mundo, y esto no tiene que ver de tu nivel de religión, porque puedes ser la persona más tzadik del mundo, pero nadie sabe lo que pasa en tu corazón. ¿Y por qué esto es un secreto? Y es un tema que la Gemara dice, como el pecado de Am Israel en la destrucción del segundo Beit HaMikdash estaba escondido, también está escondido cuando se va a deconstruir el tercer Beit HaMikdash. No estaba escondido de la gente, está escondido de nosotros, porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta que tenemos una perspectiva muy crítica y muy severa a los demás, de manera muy natural y de manera muy espontánea. ¿Saben por qué? Porque estamos compitiendo, porque tenemos envidia, porque tenemos celos, porque queremos ser más que los demás. Y esa competencia, esa soberbia de tener ganas de ser más que el otro. Y esto te puede pasar entre jajamim, entre personas de cualquier nivel espiritual, que puedes percibir a otra persona y de repente te salen sus defectos. Escucha esto que te voy a decir. Si tú eres una persona que de manera natural y espontánea percibes las malas cualidades y tienes un juicio despectivo de manera muy espontánea sobre los demás, algo en tu corazón tienes con él. Porque si no tuvieras algo en tu corazón negativo con él, tú tienes una emoción negativa con esa persona, no percibirías a esa persona con defectos. Porque a las personas que quieres y a las personas que tienes un vínculo amoroso profundo, percibes normalmente sus virtudes. Porque con los hijos se perciben normalmente las virtudes. No dependen de los defectos y las virtudes de los demás, depende de tu corazón. Dice la Torá, tener odio gratuito. Tenemos odio gratuito en nuestro corazón con tanta gente que ni conocemos, con tanta gente que no sabemos ni siquiera nada de su vida, y nuestra primera percepción que tenemos de él es una crítica despectiva a su persona. No importa en qué es presumido, en que te cae mal, en que es tonto, en que no te gusta cómo se viste, en que no te gusta cómo lleva la religión, en que no te gusta la forma en la que da su verashá. No sé dónde te enfoques para ser despectivo con alguien, pero si tú tienes una perspectiva natural de la vida, con juicio y con dureza
con un cuchillo filoso que solamente hace con lupa los defectos de los demás, no hay duda que tenemos un odio escondido en nuestro corazón. Porque si tuviéramos amor, veríamos las virtudes de los demás. Eso se llama odio gratuito. ¿Por qué es odio gratuito? Porque es un odio gratuito profundo en nuestro corazón. Porque si no fuera que tuviéramos esas pequeñas emociones difíciles sobre las demás personas, no percibiríamos sus defectos, percibiríamos sus virtudes. Les quiero decir algo para terminar, algo tremendo para terminar. Escuchen bien lo que les voy a decir. La destrucción del Beit HaMikdash no es la destrucción de piedras. La Gemara dice, Beazuli Mikdash, Beshahanti Betoham. Hágame un Beit HaMikdash y voy a reposar adentro de sus corazones. El Zohar HaKadosh dice que el corazón de la persona es el Beit HaMikdash donde HaKadosh Baruj Hu reposa. Y si en lo más profundo de tu corazón tienes emociones despectivas, críticas, que desvaloran a las otras personas sin conocerlos, quiere decir que el Kodesh HaKodashim de tu Beit HaMikdash, porque estamos hablando de emociones profundas, que muchas veces no te das cuenta de ellas ni siquiera. ¿Cuál era el lugar más kadosh del Beit HaMikdash? El Kodesh HaKodashim. ¿Cuál es el lugar más kadosh de nuestros corazones? Las emociones más profundas, más inconscientes. Eso es el Kodesh HaKodashim de la persona. Y si en tu perspectiva natural hacia el mundo eres crítico y severo, natural, no hablaste la Lashon Hara, no humillaste a nadie, no hiciste nada malo, simplemente percibes los defectos del otro de manera natural y no te sientes mal. Si no entendemos que para ser religiosos profundamente tenemos que arreglar el Kodesh HaKodashim de nuestro propio corazón. Yo les digo, la diferencia entre el Hafetz Haim y nosotros, y y yo por lo menos, hay muchas diferencias. Por una persona me dijo, Jajam, el Hafetz Haim se pone el tefilín, yo me pongo el tefilín. El Hafetz Haim cuida Shabbat, yo cuido Shabbat. Pero tú ves la diferencia, la diferencia, y lo dice el Jobat Alevavot, en los niveles espirituales de los seres humanos. No está solamente en sus acciones, sino en su percepción del mundo. El corazón del Hafetz Haim era un corazón bondadoso, misericordioso, amoroso, limpio, donde el Hafetz Haim te veía y lo primero que percibía de ti era algo positivo. Porque él tenía Ahavat Hinam. Porque hay que entender que cuando nuestra percepción es crítica sobre los demás, no es porque tú en verdad eres una persona que te puedes dar cuenta de los defectos, porque así eres una persona que te das cuenta de los defectos, no. Tienes un poquito de Sinat Hinam. Sinat Hinam, odio gratuito, porque si no tuvieras ese odio gratuito, no lo percibirías así. Lo que les quiero transmitir hoy es lo siguiente. Kadosh Baruj Hu nos dijo, hasta que se revele, el pecado se va a revelar cuando se va a construir el tercer Beit HaMikdash. Hashem quiere que también seamos tzadikim en nuestra perspectiva de la vida. No creamos que la religión se acabe en nuestras acciones. La religión empieza en nuestras acciones. Pero lo más profundo y lo más importante es arreglar nuestro corazón. Y nuestro corazón de nosotros mismos. El único consejo que les puedo dar para trabajar este tema, cómo se trabaja cambiar la perspectiva del mundo, cómo se trabaja poder ver a las demás personas con un poco más de bondad. Por lo menos cáchate cuando estés siendo juzgón, cuando estés cuando desvalores y cuando tengas un adjetivo descalificativo hacia otra persona, cáchate, date cuenta que estás siendo crítico. Cambiemos nuestro juicio de ser tan juzgones de manera natural a ser más misericordiosos.